Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Cuando yo entré a la clínica por primera vez que entré por allí, había un grupo de personas dentro de los médicos y eso. Y cuando yo entré yo dije, wow, la atención aquí es increíble, el personal es de primera. Entré en la cámara hiperbárica y ya camino casi derecho. Yo pienso que yo dentro de una semana ya suelto el carro y cojo el bastón. Y dentro de 2 semanas más suelto el bastón también. Yo vine a Univida porque aquí hay un doctor que yo lo conozco hace muchos años, que es muy amigo mío. Yo vine para acá a atenderme con él y estoy maravillado, maravillado. Aquí se respira vida. Univarica pone a disposición en nuestros centros médicos de atención primaria de Univida Medical Center este sistema novedoso de tratamiento de oxigenación hiperbárica. Nuestras cámaras hiperbáricas Revitaler 430F para garantizar para ustedes, nuestros pacientes, un manejo integral, rehabilitatorio y terapéutico de las patologías que crucen con dolor, inflamación, herida y rehabilitación. Los invitamos a que vengan y disfruten de estos servicios en nuestro centro de Univida Medical Center en la comunidad. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Salud es Vida de Univida. Hoy hablaremos de los trastornos del movimiento, entre ellos uno de los más comunes, el Parkinson. ¿Cuáles son las causas de estos trastornos? ¿Cuáles son los primeros síntomas, por ejemplo, el del Parkinson? ¿Son estos trastornos irreversibles? ¿Podemos prevenir que nos ocurran? ¿Son más frecuentes en las personas mayores? Estoy seguro que es un tema que a todos nos preocupa y trataremos de obtener para ustedes las mejores respuestas. Por eso póngase cómodo, aquí comienza un nuevo especial de Salud es Vida de Univida. Salud es Vida de Univida. Como cada semana comenzamos saludando al doctor Orlando Rodríguez, director médico de los centros Univida y del Jackson Memorial Hospital de Miami. Doctor, yo sé que usted tiene hoy día invitado a un prestigioso neurólogo especialista en los trastornos del movimiento, pero antes quisiera que nos explique un poco más de cómo funciona nuestro cuerpo, cómo se produce un movimiento, por ejemplo, cómo se produce el movimiento de una mano. Y claro, Mario, algo extremadamente interesante, nuestro cuerpo trabaja, es una maquinaria que trabaja a la perfección, una maquinaria que está bien engranada y existe una comunicación muy especial entre lo que ocurre en el sistema nervioso central y lo que ocurre en nuestras extremidades y en los demás órganos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando vamos a mover una mano, el cerebro nuestro pues toma esa información y entonces la procesa en un área en el cerebro conocida como el área premotora. Esa área interpreta esa información y la pasa a una región posterior que se llama el área motora. Ahí en esa área pues identifica esas neuronas o esos transmisores de la información que son específicos en este caso para la mano, y entonces esas fibras, esas conexiones nerviosas bajan y van por diferentes partes del cerebro hasta que llegan al el cordón espinal, y de ahí salen
y llegan a nuestros músculos y llevan la señal para que el músculo se contraiga. Claro, esto es una manera bien simplística de decirlo todo, pero ese movimiento es muy complicado porque no solamente es mover la extremidad, pero también es con qué velocidad la movemos, es con la coordinación que la movemos y con la flexibilidad que la movemos. Es increíble lo que es la máquina del cuerpo humano, entonces. Y lo que significa un trastorno es que la coordinación de nuestro cuerpo se interrumpe, no es normal. Eso es correcto, Mario. Es un trastorno, eso es que hay una interrupción en algún paso de esa ecuación y que lleva a estos trastornos que podemos ver en algunos de nuestros pacientes. Como usted tiene un cerebro ahí, ¿en qué parte del cerebro se producen estos trastornos? ¿En cualquier parte o esto más o menos ya está identificado? Bueno, Mario, si miramos el cerebro, vemos que tiene diferentes partes. Esta es la parte frontal del cerebro, esa es la parte que nos diferencia de los animales, esa es la parte que nos da el poder de interpretar el conocimiento. Y en esta parte vemos que esta parte amarilla, pues esa es la región premotora, esa es la región que capta la información y la pasa a la región motora, esta parte de acá. La roja. La rojita. Ya. Entonces, una vez, aquí es donde se identifica qué parte es la que queremos mover. Por ejemplo, en el caso de la mano, usualmente está más o menos en esta región de acá. Una vez que esas neuronas pues identifiquen esa parte, pues entonces vamos a las fibras que vienen, y acuérdense, esta es la parte rojita que estábamos hablando, la región motora. Aquí hay fibras que transmiten como cablecillos, que transmiten esa información y baja por esta parte del cerebro conocido como la base de los ganglios y luego pasa hacia la espina, que es esta aquí, el cordón medular, y entonces de ahí sigue hacia adelante y baja a los nervios que salen hacia los músculos. Yo estuve leyendo un poquitito sobre esto de los movimientos y salió una palabra que no entendí bien, dopamina. ¿Qué es la dopamina? Bueno, Mario, la dopamina es uno de muchos neurotransmisores que tenemos en el cerebro. La dopamina es un neurotransmisor que es responsable, y la conocemos, por tener o darnos placer, por darnos emociones, pero también la dopamina está bien vinculada a los movimientos. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Parkinson, la dopamina, los niveles pues están muy bajos, no se produce y entonces se producen trastornos en el movimiento con la falta de ese neurotransmisor. ¿Y estos trastornos se pueden producir en cualquier parte del cuerpo? Los trastornos de movimiento pueden ser en cualquier parte del cuerpo. Lo vemos que nos afectan las manos, nos pueden afectar los pies, nos pueden afectar cualquier músculo de la cara, los ojos, los labios, etc. Pareciera que la palabra Parkinson es como la más frecuente que uno escucha, pero ¿cuáles son los más frecuentes de estas alteraciones? Bueno, Parkinson, la enfermedad de Parkinson es uno de los trastornos de movimiento que son más frecuentes. Sin embargo, existe una enfermedad que es mucho más frecuente que el Parkinson y es esa de los temblores esenciales. En realidad, recientemente tuve un paciente en mi oficina ayer que vino con un diagnóstico de Parkinson. Sin embargo, el señor lo que en realidad tenía es sus temblores esenciales y existen diferencias en el examen físico para poder distinguir uno de otro. Existen otros movimientos o otros desórdenes del movimiento, como es la ataxia, la distonia, la enfermedad de Huntington, etcétera, que también son trastornos de movimiento. Todas estas palabras se las vamos a preguntar al experto que hemos invitado hoy día, pero cuando usted me dice que existen esta enfermedad que usted acaba de decir, ¿es en cualquier parte del cuerpo? ¿Son esas personas que tienen parpadeo rápido o que, por ejemplo, se les mueve la boca o la mandíbula? ¿Eso es parte del Parkinson o es parte de esto otro? Bueno, existen diferentes enfermedades, diferentes problemas con el movimiento. Por ejemplo, los típicos de Parkinson es el movimiento o el temblor en la mano, que es un temblor de descanso y puede empezar por un lugar en el cuerpo, una mano, luego puede empezar la otra, en la pierna, etcétera. También puede haber movimientos en la boca, puede haber movimientos en los Parkinson, en los ojos, pero existen otras enfermedades que no son Parkinson's, que también existen movimientos similares
y que también pueden tener movimientos en la cabeza, como en el caso de los temblores esenciales. Bueno, le vamos a preguntar al experto si los trastornos son hereditarios, entre otras cosas, y si algunos trastornos pueden llegar a ser dolorosos y tantas otras preguntas que vamos a tener después de estos mensajes. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Cuando yo entré a la clínica por primera vez que entré por allí, había un grupo de personas dentro de los médicos y eso. Y cuando yo entré yo dije, wow, la atención aquí es increíble, el personal es de primera. Entré en la cámara hiperbárica y ya camino casi derecho. Yo pienso que yo dentro de una semana ya suelto el carro y cojo el bastón. Y dentro de 2 semanas más suelto el bastón también. Yo vine a Univida porque aquí hay un doctor que yo lo conozco hace muchos años, que es muy amigo mío. Yo vine para acá a atenderme con él y estoy maravillado, maravillado. Aquí se respira vida. Unibárica pone a disposición en nuestros centros médicos de atención primaria de Univida Medical Center este sistema novedoso de tratamiento de oxigenación hiperbárica. Nuestras cámaras hiperbáricas Revitaler 430F para garantizar para ustedes, nuestros pacientes, un manejo integral, rehabilitatorio y terapéutico de las patologías que crucen con dolor, inflamación, herida y rehabilitación. Los invitamos a que vengan y disfruten de estos servicios en nuestro centro de Univida Medical Center en la comunidad. Estamos en el programa Salud es Vida de los Centros Univida y hoy hablamos de los trastornos del movimiento. Y para hablar más en detalle de este tema, el doctor ha invitado al neurólogo especialista en neurología vascular, jefe del servicio de neurología y además jefe de ataques cerebrales del Jackson North, el doctor Alejandro Forteza. Doctor Forteza, muchísimas gracias por estar junto aquí al doctor Rodríguez para que hablemos de estos trastornos. Yo preguntaba si estos trastornos podían ser hereditarios. Bueno, gracias por invitarme. Y la respuesta es sí. Algunos de estos trastornos son netamente hereditarios, otros son rarísimamente hereditarios. Con respecto al Parkinson's, existe un componente posiblemente hereditario frecuente, pero frecuente porque hay muchos genes que se asocian, pero la forma más común por lejos es una forma que ocurre esporádicamente después de los 60 años. En la gente con Parkinson's que empieza de más joven es más común ver una forma hereditaria, pero de nuevo esto es raro. Ahora bien, en la gente con temblor esencial, que era lo que dijo el doctor, es un temblor en general que uno tiene en las manos o en la boca o en la cabeza cuando quiere hacer algo, no cuando está en reposo. El Parkinson's tiembla en reposo. El temblor esencial tiembla cuando quiere hacer algo, cuando quiere comer, tomar sopa, por ejemplo, peinarse, escribir. Ese es el temblor esencial y ese es muy hereditario. Se hereda de familias, se va pasando de padres a hijos, a hijas, y entonces casi siempre hay una persona en la familia con eso. Muchos otros trastornos del movimiento también tienen un componente hereditario fuerte. ¿Y ese temblor esencial tiene cura? ¿Tiene tratamiento? Tienen tratamiento. Todos los trastornos del movimiento raramente tienen una cura, pero el temblor esencial tiene un tratamiento bastante efectivo con medicinas y hoy también podemos tratarlo con una cirugía, con estimulación de ciertos núcleos, se pone un electrodo y a veces mejora muchísimo el temblor.
También pregunté si esto era de alguna manera doloroso. ¿Hay temblores que son dolorosos? Desgraciadamente sí, no son temblores dolorosos, pero son movimientos que les llamamos distonías. Así que hay un aumento de tono muscular anormal, por eso distonía. Y esos pueden incluir que se tuerza un músculo en la cara o el paciente tuerza todo, y eso puede ser realmente muy doloroso dentro de lo que son los trastornos del movimiento. Y cuando uno tiene que preocuparse, cuando uno tiene que ir al médico, es decir, porque seguramente en las personas mayores son los familiares los que notan que el otro tiene esto que él a lo mejor no se da cuenta. Bueno, ¿cuándo tiene que preocuparse? Es una pregunta difícil de contestar. Yo diría que cuando lo nota debe ir a un médico que entienda de enfermedades neurológicas y le pueda decir sobre si tiene Parkinson's o tiene temblor esencial o tiene alguna otra cosa. Existen temblores que ocurren debido a medicinas que uno toma también o a sustancias tóxicas, etc. O sea, prevención en esto es muy difícil. Mire, le voy a contar una cosa interesantísima. La gente que toma mucho café tiene menos Parkinson's. Entonces, y eso hay una asociación directa, si mientras más café se consume durante muchos años, menos posibilidad hay de tener Parkinson's. Parece que algunos antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno, la misma aspirina y varios de estos, no el Tylenol, acuérdense, el Tylenol no es un antiinflamatorio. El Tylenol saca el dolor, pero no es antiinflamatorio. Entonces, los antiinflamatorios no esteroideos podrían prevenir el Parkinson. Se cree que algunas vitaminas, pero también como la vitamina E, se hicieron estudios y desgraciadamente no se encontró que hubiera relación, pero es posible que también exista. El ejercicio bendito desde siempre parece prevenir algo el Parkinson, pero no hay mucho más. Entonces, por lo que usted dice, los tratamientos ayudan a mejorar la calidad de vida cuando las personas tienen estos trastornos de movimiento. Muchísimo ayudan los tratamientos a mejorar. Y también, usted lo dice al comienzo, afecta más a las personas mayores. Afecta más a las personas mayores, sobre todo después de los 60 años, un poquito más a los hombres, 1,5 veces más a los varones que a las mujeres. Es raro en los niños y raro antes de los 40, 50 años. Usted sabe, doctor, yo estoy relacionado con la discapacidad por una actividad paralela, no soy médico ni mucho menos, pero he sabido que, por ejemplo, las personas que tienen espasticismo, hoy día hay una cirugía que disminuye enormemente este espasticismo. Le hago esta pregunta porque pienso que los avances de la ciencia seguramente están ayudando mucho en este sentido. Es verdad y es también una de las opciones que tenemos para tratamiento, ya sea de temblor esencial benigno, digamos, o de Parkinson's, es hacer unas cirugías específicas contra el temblor y la espasticidad y la rigidez, o poner un electrodo que se introduce quirúrgicamente, por supuesto, dentro del cerebro, y a ese electrodo se le pone una pequeña batería que se pone aquí abajo de la piel, y esta batería estimula unos centros en el cerebro y se puede regular más o menos estimulación, y en algunas personas los resultados son fantásticos, los síntomas revierten mucho. En general se reserva para aquellos con síntomas con personas cuyos síntomas no responden a las medicinas, buena y alta cantidad de medicina y que no responden. Bueno, tenemos preguntas, como ya saben, la gente nos manda preguntas y en este caso tenemos un video de Carol Calderón de Guatemala. Esta es la pregunta. Hola, mi nombre es Carol Calderón de la ciudad de Guatemala y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se puede prevenir la enfermedad del Parkinson cuando se llega a la tercera edad? Gracias. Más o menos lo mismo que le dije a Mario recién, es decir, no hay una prevención eficaz
lo que uno puede hacer es tratar de mantenerse lo más ágil y delgado posible, pero si realmente el Parkinson ya se le está desarrollando, es difícil que lo pueda prevenir a la tercera edad. Acuérdese estas cosas que le dije que hay que por ahí estar atento, no son tan ciertas. Lo de café, el tabaco, que por supuesto no recomiendo que uno empiece a fumar por esto, pero hay una relación inversa, ciertas vitaminas y los antiinflamatorios. El ejercicio sería de lo mejor que uno puede haber y evitar tóxicos. Usted sabe que existen ciertas sustancias, sobre todo en el ámbito de los pesticidas, que se usan muchísimo y que pueden inducir esto, por supuesto, evitar todo este tipo de cosas. Ojalá hubiera más, pero existe poco en el ámbito de la prevención para esto. Muy bien, quiero preguntar si un golpe en la cabeza, un accidente puede producir un trastorno. ¿Qué es el Tourette? ¿Qué diferencia tiene con el Parkinson? Todo después de estos mensajes. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Estamos en Salud es Vida de Univida junto al doctor Orlando Rodríguez y también el doctor Forteza. Doctor Rodríguez, usted dijo al comienzo del programa que lo habían ido a consultar. ¿Es muy común que le vayan a consultar por estos trastornos de movimiento o estos...? Y es bien común, Mario, muchos de los ancianos, las personas de la tercera edad que nos vienen a consultar, pues tienen algún tipo de problemas de movimiento. Muchas veces es porque solamente vieron, por ejemplo, un temblor en la mano después de haber hecho algún tipo de ejercicio, después de una sesión donde estuvieron muy estresados. Y esto particularmente quizás no tenga nada que ver, ese tremor se fue, pero en ocasiones frecuentes pues vemos problemas como Parkinson's, vemos problemas como los temblores esenciales. Doctor Forteza, le preguntaba yo antes de los comerciales si un golpe en la cabeza, un accidente, puede provocar trastornos en el movimiento. Bueno, sabemos que sí los puede provocar por dañar ciertas estructuras que tienen que ver con armonizar, generar y coordinar movimientos. Hoy en día se conoce una enfermedad relativamente recientemente descrita en deportistas de deportes violentos que se han golpeado muchas veces con múltiples contusiones, concusiones cerebrales, se conoce como encefalopatía traumática. Esta tiene un espectro de síntomas, muchos síntomas. Uno de estos son trastornos del movimiento. Uno de estos posibles casos, aunque yo no tengo conocimiento personal, haya sido que algo así le haya pasado a Cassius Clay, Mohamed Ali, el famoso boxeador que todos hemos admirado de chicos, sí. Que terminó con un síndrome de Parkinson o síntomas similares al Parkinson. Y esto del Tourette, el Tourette es diferente al Parkinson, ¿verdad? Sí, es totalmente diferente. El Tourette es un problema que tiene un componente genético también, en el cual hay tics, que son ya sea expresiones vocales o motoras, que son no se puede reprimir y salen súbitamente y pueden consistir en movimientos de un brazo, una mano o a veces vocablos como gritos, a veces insultos, a veces malas palabras, que lo ponen por supuesto muy incómodo, ya sea, generalmente le vuelvo a decir, son chicos pero pueden también tenerlo de adultos.
Tiene buen tratamiento también ¿Ah, sí? el Tourette. Sí, hay tratamientos con medicamentos que justamente lo que hacen es suprimen la dopamina. Desgraciadamente los medicamentos que mejoran el Tourette pueden provocar Parkinson's. ¿Okay? Le preguntaba por Tourette, tengo un pariente con Tourette y entonces sé que ha luchado contra eso y no le ha ido tan bien con los medicamentos, porque bueno, en el caso de él no es muy grave, son movimientos. Hay muchos tratamientos, hay algunos que son muy efectivos, otros que son menos efectivos, hay medicamentos con distintos mecanismos de acción, no todos tienen los mismos efectos secundarios, pero sin lugar a duda el tratamiento psicológico y conductual en el Tourette ayuda. Yo quería, aunque no me lo haya preguntado, es resaltar que en el Parkinson's el temblor empieza en un lado generalmente, en una mano, es en un lado. Y generalmente a lo largo de la enfermedad ese es el lado que va a estar más afectado. Pero entonces el síntoma son temblor, rigidez, se hacen los movimientos más difíciles, todos los movimientos se hacen más difíciles. Bradiquinesia, bradi quiere decir despacio, kinos, kinetos quiere decir movimiento, movimientos lentos. La persona se mueve con dificultad porque está rígida y lenta. Y lo otro es que tienen inestabilidad postural, tienden a caerse ya sea para atrás o para adelante. Entonces estas cuatro cosas son clásicas. Temblor generalmente en un lado y en reposo. Acuérdense, miren, yo voy a hacerles una caminada un poquito de alguien con Parkinson's para que vean. El temblor en reposo están como encorvados hacia adelante y ven, el temblor se dice el temblor que está contando monedas o contando billetes. Y este es el caminadito, pasos chiquitos y de golpe se tienden a ir para adelante. ¿Okay? Eso es los síntomas principales de la enfermedad de Parkinson. Cuando empieza, generalmente temblor o dificultad para moverse, bradiquinesia o rigidez, y más adelante todos los problemas, y es progresivo. ¿Y eso tiene cura? No, no tiene cura, desgraciadamente, señor Mario, no tiene cura, pero tiene muy buen tratamiento y se mejoran los síntomas. Si uno, por supuesto, mientras mejor lo trata y mejor lo entiende, se pueden mejorar los síntomas y mejorar la calidad de vida por muchos, muchos años. Doctor, muchísimas gracias por toda la información que nos ha entregado, igualmente al doctor Orlando Rodríguez. Lo que pretendemos con todos estos programas semanales es que usted se oriente, usted se informe, pueda ayudarse usted mismo o pueda ayudar también a sus parientes. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Salud es Vida con Univida. Doctor Rodríguez, me encontraré la próxima semana con usted nuevamente. Gracias. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Cuando yo entré a la clínica por primera vez que entré por allí, había un grupo de personas dentro de los médicos y eso. Y cuando yo entré yo dije, wow, la atención aquí es increíble, el personal es de primera. Entré en la cámara hiperbárica y ya camino casi derecho. Yo pienso que yo dentro de una semana ya suelto el carro y cojo el bastón. Y dentro de 2 semanas más suelto el bastón también. Yo vine a Univida porque aquí hay un doctor que yo lo conozco hace muchos años, que es muy amigo mío. Yo vine para acá a atenderme con él y estoy maravillado, maravillado. Aquí se respira vida. Unibárica
pone a disposición en nuestros centros médicos de atención primaria de Univida Medical Center este sistema novedoso de tratamiento de oxigenación hiperbárica. Nuestras cámaras hiperbáricas Revitaler 430F para garantizar para ustedes, nuestros pacientes, un manejo integral, rehabilitatorio y terapéutico de las patologías que cursen con dolor, inflamación, herida y rehabilitación. Los invitamos a que vengan y disfruten de estos servicios en nuestro centro de Univida Medical Center en la comunidad. Doctor, estuvo interesante lo del trastorno del movimiento. Yo creo que quedamos bien claros. Ahora, quizás podríamos relacionar con algún otro tema. Yo creo que sí, Mario. Los trastornos ortopédicos están o pudiesen estar bien vinculados a los trastornos del movimiento. Entonces, si hay trastornos del movimiento y trastornos ortopédicos, después de estos mensajes, usted va a saber todo lo relacionado con esos trastornos ortopédicos. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Amigas y amigos, gracias por permitirnos estar nuevamente en sus hogares con su programa donde cada semana con energía le repetimos, salud es vida. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes han sufrido de dolores en la columna, en la cadera, en las rodillas y en los pies? ¿Y cuántas veces incluso tienen dificultades para caminar o subir y bajar escaleras? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Cuándo debemos recurrir al especialista? ¿Cómo debemos cuidar nuestra columna, nuestra cadera, nuestras rodillas y nuestros pies? Estoy seguro que el programa de hoy nos va a servir a todos y aprenderemos y escucharemos consejos muy prácticos para mejorar nuestra vida diaria. Por eso, no esperemos más y comencemos otro capítulo de Salud es Vida con Univida. Y como siempre nos acompaña cada semana el doctor Orlando Rodríguez, director médico del Jackson Memorial Hospital de Miami y de los centros Univida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Mario. Voy a hacer una introducción un poquitito más larga porque yo creo que de esto que vamos a hablar hoy es importante porque todos sufrimos, por lo menos yo, dolores de repente de cadera, de columna, de rodilla, de pie. Y comencemos por definir los llamados trastornos ortopédicos, creo que así se llaman. Sí. Y tal vez si aprendemos de dónde viene la palabra, un colega mío me dijo que viene del griego ortopedia, y son dos palabras griegas, ortos, que significa recto, derecho, y de acuerdo a las normas, o país o paidos, significa niño o niña, textualmente. O sea, significa entrenar, educar corporalmente a los niños para que crezcan libres de deformidades. Me imagino que está de acuerdo con eso. Estamos completamente de acuerdo, Mario. La ortopedia en realidad se refiere a todos esos trastornos que existen no solamente en los huesos, sino también en las coyunturas, en el cartílago, en los ligamentos, en los músculos, en los tejidos aledaños que le dan sostén y le dan estabilidad a todas esas coyunturas. Entonces, siempre ha sido la especialidad de mantener los huesos rectos y empieza desde muy pequeño con las deformaciones que vemos en los niños y luego se traduce en el estado adulto a todas esas trastornos que existen a medida que envejecemos. ¿Y cuál es la diferencia, doctor, que existe entre traumatología y ortopedia? Son dos palabras. ¿Qué significa acá? ¿Cuándo vamos al traumatólogo y cuándo vamos al ortopédico? Bueno, traumatología, Mario, es la palabra que viene de trauma, ¿verdad? Entonces es todos los trastornos en los huesos, en los cartílagos, en los músculos, ligamentos, que viene a resultado de un trauma, de un accidente, donde existe una rotura, existe cualquier tipo de problema. Ahora, la ortopedia en sí se dedica más bien a los trastornos que existen, pero que no vienen causados por un trauma. Y a medida, me imagino, que envejecemos, tengo la experiencia, los trastornos ortopédicos se acentúan.
Y claro que sí, a medida que vamos envejeciendo, producto de un proceso mayormente de desgaste, de sobreuso, pues entonces estos trastornos se van acentuando. En mi caso, esta columna me está acompañando más de 80 años. Y entonces la pregunta es, ¿a qué edad nuestro sistema de músculos y el esqueleto se comienza a deteriorar? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Cómo va ocurriendo? Bueno, hay muchos estudios los cuales indican que tan temprano como a la edad de 30 años, pues entonces ya vemos cambios en los músculos, en los huesos, en los ligamentos, en los cartílagos, etcétera. Y entonces de ahí en adelante, pues vemos una degeneración de todo este sistema. Bueno, el dolor de espalda, el dolor de rodilla son los principales síntomas de una lesión ortopédica, ¿verdad? Y claro que sí, todos aquellos lugares donde exista peso, pues entonces son los donde vemos las mayores lesiones, es decir, en la columna vertebral, lo vemos en las caderas, lo vemos en la rodilla, lo vemos en los pies, lo vemos en las articulaciones de los hombros, etcétera. Bueno, para complementar, doctor, todo lo que usted está diciendo, hoy también tenemos un invitado, el doctor Jorge González, que es especialista en medicina regenerativa, deportiva y ortopedia. Así que le vamos a dar la bienvenida después de estos mensajes al doctor González. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Cuando yo entré a la clínica por primera vez que entré por allí, había un grupo de personas dentro de los médicos y eso. Y cuando yo entré yo dije, wow, la atención aquí es increíble, el personal es de primera. Entré en la cámara hiperbárica y ya camino casi derecho. Yo pienso que yo dentro de una semana ya suelto el carro y cojo el bastón. Y dentro de 2 semanas más suelto el bastón también. Yo vine a Univida porque aquí hay un doctor que yo lo conozco hace muchos años, que es muy amigo mío. Yo vine para acá a atenderme con él y estoy maravillado, maravillado. Aquí se respira vida. Unibárica pone a disposición en nuestros centros médicos de atención primaria de Univida Medical Center este sistema novedoso de tratamiento de oxigenación hiperbárica. Nuestras cámaras hiperbáricas Revitaler 430F para garantizar para ustedes, nuestros pacientes, un manejo integral, rehabilitatorio y terapéutico de las patologías que crucen con dolor, inflamación, herida y rehabilitación. Los invitamos a que vengan y disfruten de estos servicios en nuestro centro de Univida Medical Center en la comunidad. Ya estamos con el doctor Jorge González y también el doctor Orlando Rodríguez. Doctor, usted es especialista en todo lo que esto nos ha explicado el doctor Rodríguez al comienzo del programa. Y hemos comenzado hablando en general de los desórdenes ortopédicos, pero sin duda la columna es la que nos sostiene. Yo dije que esta columna me estaba sosteniendo 81 años, diría la que más expuesta está a las lesiones porque lleva casi todo el peso del cuerpo, ¿no? Correcto, correcto. La columna dorsal o cervical aguanta el peso corporal y cualquier lesión de la columna, puede ser la columna baja o columna al nivel cervical, causa muchos dolores y limitaciones a nuestros pacientes. Y doctor, ¿cuáles son las lesiones más comunes que tenemos en la columna? Hay varias lesiones que vemos muy frecuentes. Una de las cosas más comunes que vemos son las lesiones de los discos, o lo que decíamos los discos herniados o discos degenerados, que lo que pasa cuando hay un paciente con lesiones de los discos que causa inflamación o causa presión a los nervios que salen de la columna vertebral, y eso es lo que le causa muchas limitaciones a nuestros pacientes. Claro, ahí tiene usted una columna, ¿podría explicar en esa columna qué es lo que nos va pasando?
Perfectamente. Una de las cosas que estamos viendo acá, tenemos las vértebras de un nivel a otro nivel. Entre las dos vértebras tenemos este espacio que es lo que le decimos el disco. ¿A ese es el disco? Eso es el disco. Los discos funcionan como si fuesen un amortiguador entre los dos discos y protegen lo que está atrás de las vértebras, que es esto amarillo. Los amarillos es los nervios. Tenemos el nervio central y los nervios salen lateralmente y esos van a los periféricos. ¿Qué es lo que pasa en algunos casos? Que hay un problema del disco. Si el disco se va echando para atrás o se va empujando, le causa inflamación al nervio. Al causarle inflamación al nervio, ahí vienen los síntomas. Síntomas de dolor, síntomas de malestar, a veces síntomas de debilidad y a veces hasta de comezón en las manos. Si es el problema en la parte abajo, puede decir hasta los síntomas hacia los pies. Si es en la parte cervical o en la columna de arriba, va a las manos. Y una pregunta, doctor Rodríguez, en porcentaje de todos los pacientes que a usted lo consultan, ¿de qué edad son las personas que mayormente tienen este problema o van empezando a tener problemas en la columna? Me digo, en mayor porcentaje, porque que puede haber un joven también. Claro, Mario, el mayor porcentaje de estos pacientes ocurren a una edad ya más avanzada, después de los 60, 65 años. Sin embargo, como usted bien dice, pues hay pacientes de los cuales vienen a una edad más temprana en dependencia de cómo ha sido el estilo de vida de esos pacientes. Por ejemplo, personas que han estado expuestos por su trabajo a cargar pesos muy altos, etcétera, pues tendrán mucho más problemas con la espalda, con la columna vertebral. Bueno, y deben haber más problemas, por eso me gustaría, doctor González, que usted nos dijera qué es lo que hacemos mal y que afecta a nuestra columna. Por supuesto, bueno. Aparte del peso. Claro, el peso es primordial, pero levantar cosas pesadas, especialmente levantar cosas sin algún tipo de soporte. Hay otras cosas que también que le pasan al paciente que no tienen control. Ejemplo, un accidente, algún tipo de trauma que le puede causar algún daño al nivel del disco, al nivel de la vértebra, que por supuesto le puede empeorar sus problemas de la columna. Quizás aquí podemos explicarle a la gente que si tiene que levantar algo pesado, por lo menos cómo se tiene que poner para proteger su columna. ¿Cómo es lo correcto para levantar algo? Cuando tiene alguien que levantar algo más allá del peso normal, uno no tiene todos los aparatos y en la casa, ¿cómo se pone? Correcto. Una de las cosas que se recomienda es levantar con las rodillas. Me explico. En vez de echarse para adelante y levantar con la parte de abajo. Aquí, doctora, a lo mejor me lo va diciendo usted. En vez de, si vas a coger algo en el piso y levantar virando la columna, no. Agáchate y levantas con las rodillas. Significa que manteniendo la columna, me voy a poner así, ¿sí?, lo más recto posible, levantar usando las masas musculares y los muslos para así levantar las cosas. Ah, mire, me parece bien interesante. Y si hablamos de dolor de la columna, en general, usted dije, ¿son los discos o puede uno tener dolor por otras razones en la columna? No, puede haber muchas otras cosas. Una de las otras causas bien común también es la degeneración de las vértebras igual. Los discos se pueden ir degenerando, pero también podemos tener degeneración del mismo hueso, que es lo que le decimos una parte de la artritis o la osteoartritis de la columna. Donde hay dos conexiones de hueso, hay una capa de tejido que se llama cartílago. El cartílago se puede ir degenerando, se va desgastando, y eso es otra causa de dolor y limitaciones. ¿Hay también enfermedades hereditarias en la columna? Sí. Ah, miren, no sabía. Sí, hay otras enfermedades hereditarias y otras enfermedades de otras ramas de la medicina. Ejemplo del mundo reumatológico, que también causan problemas en la columna, con muchos dolores. ¿Cómo es lo reumatológico para que lo entendiéramos todos? Problemas que son de la enfermedad autoinmune, ejemplo, la artritis reumatoidea, que es otra rama de la misma artritis. Otros problemas como el lupus o spondyloarthropathy, que son otros problemas del mundo autoinmune que afectan principalmente la columna. Pero yo preguntaba, si el papá tiene problemas en la columna, ¿el hijo podría tener problemas en la columna? Puede. Puede. Sí. Y me gustaría, doctor, ¿usted ha visto casos así? ¿Es frecuente o es infrecuente? Son los menos frecuentes, Mario. Existen otras entidades, por ejemplo, la anquilosis, espondilitis anquilosante, que es una de las enfermedades más comunes y que causan estos dolores a una temprana edad y que se ve en las familias. Le voy a hacer una consulta gratis, doctor, porque esto me está pasando hace poco tiempo. Yo, en general, hago diariamente ejercicio. Pero en la noche, cuando me acuesto, estoy sintiendo dolores
que se me producen, que algunos dicen que podrían ser de la columna, que respiro, por ejemplo, profundo y siento como un dolor. Me siento después y me paro y no tengo el dolor, lo tengo cuando estoy acostado. ¿Eso puede ocurrir a lo mejor por mi edad o cuáles son las razones? Bueno, razones pueden ser varias, pero sí una de las causas que hay que evaluar es si viene de la columna, si este nervio que es el que va para la área donde le está molestando, si hay algún tipo de irritación a este nivel, le puede causar esos síntomas que se están presentando. Doctor, cuando me he despertado, he sentido también que he tenido dormidas las manos. ¿Podría eso también venir de la columna? Sí, sí. Las manos pueden ser igualmente, si el problema viene de aquí, de donde el nervio sale de la parte cervical, pero también puede ser de muchas otras cosas. Ejemplo, hay algún tipo de comprimiento del nervio al nivel periférico. Por ejemplo, puede ser el túnel carpiano, que es un problema muy, muy común que vemos. Puede haber un problema del nervio al nivel del codo también. Hay que examinarlo para descartar exactamente dónde es el problema y buscarle una solución. Yo estaba pensando, doctor Rodríguez, que usted atiende también tantos pacientes en la medicina general. Muchos sienten algunos dolores y ni piensan que pueden venir de la columna. Le dan otras razones. Y claro que sí, Mario, porque muchos de estos dolores, como estábamos haciendo alusión anteriormente, son dolores referidos. Es decir, es un dolor que empieza por una lesión que está a media espalda y el dolor usted lo puede sentir delante. Y por la misma razón puede ser un dolor en la espalda baja y el dolor se está sintiendo aquí en la pierna, en el muslo. Entonces son dolores que son referidos y que parten, su origen es en otra parte que no es al mismo nivel donde se está sintiendo el dolor. Doctor González, voy a bajar de edad. Vamos a las actividades de nuestra infancia, prejuventud, así, que afectan a nuestra cadera por la bicicleta, por correr, por montar a caballo, porque muchas veces de niños uno tiene molestias en la cadera. Correcto. ¿Y eso se produce por qué? Porque no hemos hecho el ejercicio correcto, porque estamos débiles en esa parte. Una combinación de varias de esas cosas. La cadera es esta articulación que aguanta todo el peso también en la parte de abajo, es lo que conecta el muslo con el pelvic. Cualquier tipo de movimiento, ejercicio o actividad que pone en el cuerpo, la articulación, en una posición sobrenatural o no normal, le puede causar inflamación. Puede ser microscópica, puede ser repetitiva, pero le puede causar dolores y lesiones al nivel de la cadera. ¿Por qué otras cosas comúnmente lo consultan a usted, doctor, por estos dolores? Bueno, Mario, muchos dolores, los pacientes vienen con dolores también en las rodillas, vienen dolores por nervios grandes, como los dolores ciáticos, vienen con dolores en los pies, en las articulaciones de los pies, vienen con dolores de fascitis plantar, etc. ¿Qué es fascitis? Fascitis es como una inflamación de la fascia, que es un tejido que cubre la planta del pie, y también tenemos fascia en las manos, nos va cubriendo la planta de las manos, y la inflamación de ese tejido, pues entonces nos produce un dolor bastante severo. Quisiera hablar de la osteoartritis y de la osteoporosis, porque también eso puede producir lesiones en la cadera, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando, hay dos diferencias. La osteoporosis es la debilidad de los huesos en general, y una de las cosas que vemos en los pacientes que empiezan con la osteoporosis es que tienen un riesgo muy alto de, si se caen o se dan un golpe, hay una fractura o una lesión del hueso. La osteoartritis es diferente, es más desgasto de la articulación, de ese cartílago que habíamos hablado. Bueno, entonces vamos a dejar una pregunta pendiente, doctor. ¿Los problemas en la cadera se pueden o no se pueden revertir después de estos mensajes? Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Cuando yo entré a la clínica por primera vez, que entré por allí, había un grupo de personas dentro de los médicos y eso. Y cuando yo entré, yo dije, wow, la atención aquí es increíble, el personal es
de primera. Entré en la cámara hiperbárica y ya camino casi derecho. Yo pienso que yo dentro de una semana ya suelto el carro y cojo el bastón. Y dentro de 2 semanas más suelto el bastón también. Yo vine a Univida porque aquí hay un doctor que yo lo conozco hace muchos años, que es muy amigo mío. Yo vine para acá a atenderme con él y estoy maravillado, maravillado. Aquí se respira vida. Unibárica pone a disposición en nuestros centros médicos de atención primaria de Univida Medical Center este sistema novedoso de tratamiento de oxigenación hiperbárica. Nuestras cámaras hiperbáricas Revitaler 430F para garantizar para ustedes, nuestros pacientes, un manejo integral, rehabilitatorio y terapéutico de las patologías que cursen con dolor, inflamación, herida y rehabilitación. Los invitamos a que vengan y disfruten de estos servicios en nuestro centro de Univida Medical Center en la comunidad. Aquí estamos en Salud es Vida con el doctor Rodríguez, doctor González. Quedamos de preguntar si estos problemas en la cadera se pueden revertir. Sí, hay algunos problemas que tienen una cura, hay otros problemas que son más degenerativos, que sabemos que no hay una cura, pero hay muchos tratamientos quirúrgicamente, igual que no quirúrgicamente, para ayudar al paciente. Pero hay otros problemas, por ejemplo, como la bursitis o la tendonitis de cadera, que si tratado correctamente, cuando se va el problema, se va por completo. Entonces le consulto, porque yo tengo una bursitis en mi cadera del lado izquierdo. O sea, el mejor cliente suyo soy yo. ¿Qué significa una bursitis? La bursa es ese tejido que separa 2 niveles de músculo o tendones. En la cadera tenemos varios músculos, en la parte lateral especialmente, y hay una bursa, ese tejido que separa 2 de estos músculos. Yo me imaginaba una bursa como una bolsa. Una bolsa, exactamente. Es una bolsa que divide 2 planos de tejido. Cuando se inflama o se irrita es lo que le decimos la bursitis. Eso es lo que es la bursitis. ¿Y eso se puede corregir? Sí. Mientras que no haya unas lesiones del músculo como una rotura o unas lesiones severas, se puede y muchas veces mejoran significativamente bajando la inflamación, fortaleciendo esos músculos que llegan a esa área y una solución completa. ¿Y cuánta solución tiene esta cirugía en las caderas? Dependiendo de cuál tipo de cirugía estamos hablando, pero si, por ejemplo, una cirugía de reemplazo, ya es hablando de un problema diferente, es más la artritis o la osteoartritis de degeneración articular. ¿Y eso qué porcentaje de éxito tiene? En la cadera, usualmente los porcentajes varían, pero es una de las cirugías que tiene muy buen porcentaje de más de un 80 a un 90% de mejoría. Muy bien, nos vamos a ir más abajo, doctor, a las rodillas, porque también tenemos que cuidar. También soy cliente de las rodillas porque me han hecho una operación a los meniscos en las 2 rodillas hace muchos años y me imagino que eso es por el uso y por el peso. Un poquitico de los dos. Lesiones del menisco se ven más en los atletas o en nuestros pacientes más jóvenes. También pueden pasar en pacientes con una edad más avanzada, pero es más común verlos en nuestros atletas como cuando usted lo tuvo. Bueno, ¿y usted tiene muchas consultas de rodilla o menos ya? Muchísimas, Mario, porque es el producto del envejecimiento, es el producto del desgaste, del sobreuso de muchísimos años. Y tenemos aquí una maqueta con las diferentes rodillas y el desarrollo de la artritis y la degeneración de esos cartílagos y para demostrar cómo es que esas rodillas van sufriendo durante el pasar de los años y cómo producen todos estos síntomas de dolor, la inflamación, etcétera, que pueden ser extremadamente debilitantes y que en un momento determinado, cuando todos los tratamientos han fallado, pues tenemos una sola opción y eso es el trasplante de la rodilla o el reemplazo de la rodilla. Usted ha dicho que pueden ser muchas las razones por las cuales hay lesiones en la rodilla, ¿verdad? Pero ¿cuándo hay que recurrir a la prótesis de la rodilla? La prótesis de rodilla es necesaria cuando ya la articulación o la rodilla ha llegado a su nivel fin, que ya el cartílago, y aquí podemos ver varias lesiones. Esta es como se vería una rodilla normal. A ver, esta sería una rodilla normal. Una rodilla normal. Vamos a pensar que esto azul es lo que es el cartílago, que es esa vamos a decir, la piel del hueso o de la articulación, sinceramente, que cuando somos
joven, cuando nacemos tenemos una cantidad de cartílago bastante potente. Con la edad, con el tiempo, la degeneración se van desgastando y van a llegar a este nivel que ya vemos que hay partes del cartílago que se han ido al 100% y hemos expuesto el hueso. Y ahí le decimos hueso con hueso. El hueso está rozando con el hueso de abajo. A ese nivel ya es cuando se le recomienda al paciente hacer un trasplante o un reemplazo de rodilla. Bueno, y si tenemos dolores en la rodilla, muchos de los que están escuchando o viendo tienen dolor en la rodilla. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? ¿Qué consejos prácticos usted puede darnos para calmar este dolor en casa de la rodilla? Seguro. Primordial es tratar de limitar la actividad que causó ese problema. Descanso. Una de las cosas que yo siempre les recomiendo a mis pacientes, si están en la casa, ponte hielito. Hielo es una manera de bajar la inflamación y es completamente natural, no te va a causar ningún problema. Si el descanso, el hielo no te mejora en un par de días, por supuesto, ir a ver a un especialista, al doctor Rodríguez o a su primario, para descartar qué es lo que haya pasado. Ojalá que sea algo leve, algo que se resuelva bien simple, pero siempre hay que ver las cosas más peligrosas. Como yo le dije, yo era perfecto, llegamos a los pies y yo además uso plantillas. Por lo tanto, mis pies no están tan bien, tengo el pie plano. Entonces, los pies me imagino que hay que cuidarlos mucho. Igualmente, el pie aguanta todo el peso del cuerpo también. Y tengo entendido que una de las áreas más complejas del cuerpo, porque tiene 26 huesos, 33 articulaciones, 100 tendones, es muy complicado el pie. Sí, el pie y el tobillo es muy complicado. ¿A usted, doctor del pie, no le preguntan? No, siempre, eso es todo el tiempo, eso no falla porque, acuérdense Mario, como habíamos expresado anteriormente, esto es el producto mayormente del sobreuso o del uso por muchos años y el desgaste de todos los componentes de las articulaciones, de los cartílagos, etcétera, de las personas. Bueno, hay un dato que yo me niego a aceptar porque me pareció increíble. Dice que una persona en su vida camina unas 150.000 millas, más de 240.000 kilómetros. Es como dar la vuelta al mundo caminando unas 6 veces. ¿Eso es posible? Sí, muy común. ¿Tanto es lo que caminamos, doctor? Caminamos bastante, Mario. Bueno, ¿y cuáles son, doctor, los principales problemas que afectan a nuestros pies? Bueno, hay dos cosas que vemos muy frecuentes. La causa número 1 en el mundo de dolores de los pies se llama el problema de la fascitis plantar, que es ese bando de tejido que el doctor Rodríguez había mencionado, que está en la parte abajo del pie, lo que conecta el calcañal con los dedos del pie, se inflama y eso es muy doloroso. Yo he sufrido de esto y por experiencia te puedo decir que es muy limitante. Usualmente el primer paso de la mañana, cuando te levantas en la cama, el dolor es más agudizado. ¿Y el otro? Porque me dijo que eran 2 causas. Artritis. Artritis. Bueno, yo creo que en un programa no podemos decir, además de que hay que elegir muy bien los zapatos. Correcto. Porque los zapatos tienen que tener mucha importancia, porque el zapato le puede ayudar a un mejor caminar. Doctor Rodríguez, doctor González, muchísimas gracias. Hasta un próximo programa. Muchas gracias a ustedes por habernos visto y escuchado. Adiós. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida.